Ahora, como, permítame, ¿no? Entonces, yo te decía, ¿no? Entonces, como mi volumen es igual a mi volumen de vapor saturado, viene a ser 0,8475 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, ¿Me puedes recordar, disculpa, ¿me puedes recordar de nuevo por qué son iguales? Porque la masa es no, las masas son constantes, ¿no? Y la el masa es volumen, constante y el volumen es constante. Entonces, allá, sí y o por sí, eso es que mi volumen es constante a lo mismo que mi volumen específico, ¿no? exacto, Entonces, si mi volumen específico es constante, va a ser constante igual el volumen de vapor saturado, en este caso. exacto, muy bien, sí, muy bien. Ya, Ya, ya. entonces, aquí tengo, mira, dos cosas. Entonces, cuando tú ingresas a la tabla, esto es un recorte, obviamente. Tú tienes, obviamente, presión, temperatura, volumen de líquido, volumen de gas, y tienes más propiedades. En este Ajá. caso, entonces, en este caso, ¿qué es lo que me pide? Me está pidiendo que yo con este volumen saque la presión. Pero esta presión, entonces, si yo voy a la tabla, me di cuenta que mi valor no está tabulado, ¿sí o no? Sí, no está. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Me di cuenta que tengo uno que está por encima y uno que está por debajo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Tú tienes que interpolar. Ok. Entonces, ¿tú cómo interpolas? Justamente así, con esta fórmula, una interpolación lineal. ¿Qué es lo que Ok. tú haces? Tú Déjame tienes, hacer Y menos Y1 igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 X menos X1. Ah, ya. Ahora dime cuál es cuál. entonces, a ver, entonces, ¿tú qué quieres sacar? ¿Tú quieres sacar la presión a partir de La qué? presión. La presión a partir El de volumen específico volumen de específico. vapor. Entonces, De ¿qué tú vas a vapor. hacer? Vas a poner aquí presión, vas a poner aquí, por ejemplo, VG. ¿Y cómo te hace la interpolación? Así, mira. En presión vas a poner la presión mayor, que es 200 kilopascales, y vas a poner su correspondiente, ¿qué cosa? Su correspondiente volumen, ¿qué cuánto es? 0. Que es 0,88 578. Vamos a darle nomás 88 para no escribir mucho. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo un valor intermedio. ¿Cuál es mi valor intermedio? 0,84, que es el que yo tengo. Ajá. 84, vamos a poner así. Y este viene a ser como mi valor Y que yo tengo que hallar. Pero también yo tengo aquí, por ejemplo, el de 225, perdón, 225, y aquí va a ser de 0,79. Entonces, este viene a ser como, depende de cómo lo quieras ver, este puede ser aquí tu X2, tu X1, y este viene a ser tu X. O sea, el valor que tú estás metiendo, el valor de entrada. X da. Realmente, tu Y2 y tu Y Y1. Y aplicas la fórmula, nada más. Ya está acá. Y con oh, esto, ya. obviamente sacas Y, que es lo que tú quieres. Ok, entonces sería, por ejemplo, si pongo Y menos Y1, que sería en este caso 225. En este caso es necesario que lo haga con cada uno con sus unidades, ¿verdad? O sea, con los decimales sí, porque mira, te das cuenta que aquí te ponen bastantes decimales. Entonces, a veces los decimales, como son números muy pequeños que están variando, esos decimales te pueden afectar bastante. Por eso es No, que yo. hablo de sus unidades, No, pues kilopascal. es que las unidades se van a cancelar. Al final solamente pones aquí en este caso que viene a ser kilopascal. Ah, ya. No, no, es para saber que el profesor es bien estricto en eso. A veces quiere que le pongamos las unidades que son. Claro, pero eso, o sea, si quieres ponerlo, ponlo. Yo la verdad no pediría, pero ponlo. Ya, menos 225 sobre 0,88 menos 0,79 por 0,84 menos 0,79, ¿verdad? Y todo esto, el Y sería igual a 225 más, bueno, Tienes que pasar el Y1 a sumar, ¿no? sí, a sumar. 225 menos 25 sobre, déjame hacer esto, 0,88 menos 0,79 sería 0,09
por, a ver, ahora 0,84 menos 0,79 sería 0,05, ¿verdad? Ok, entonces 25 por 25, 0,09, 0,05, ¿cuánto es? 13,88 y ahora 125 menos 13,88. Me da en total el Y, o sea, la presión 211,12. Ya. Mira, entonces nos da algo parecido, ¿no? 211 puntos. ¿Cuánto me dijiste? Punto 12. Ya que eso viene a ser igual a 2,11 bars. Ah, ya, 2,11. Ok. Date cuenta que a mí me salió más exacto porque yo puse todos los decimales. Claro, ya, ya me imagino, sí. Pero el error no debe ser muy grande, ¿ya? Y Ya. obviamente yo también, como al principio te acuerdas que me decía la temperatura en todos los estados, yo aquí también me tomé la libertad de sacarla de una vez la temperatura. Lo mismo, solamente que en vez de aquí poner las presiones, pones temperatura. Ah, ya. Y lo puede hacer lo mismo en vez de saturado, de vapor saturado, puede ser vapor Con todas líquido, las tablas, puede ser con líquido todas las saturado. tablas te sirve para, tú puedes interpolar, exacto. Ah, ya, exacto. Ah, ok, ya, listo, ya. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, dale, dale, ahora hagamos el otro, dale. Entonces, al final, esto es tu resultado, lo que te queda. Ya, bueno. Te van a hacer tu temperatura, tu temperatura, tu temperatura, y obviamente date cuenta que en este caso se cumple que deben ser proporcionales. A mayor temperatura, mayor presión de saturación. Esos 211,12 serían mis kilopascales, ¿no? Sí, ¿verdad? 211 kilopascales, pero en bares sería 2,11. Ya, está bien. Entonces, ahí está. ¿Alguna pregunta? Ya. Esos 2,10 bares serían, ¿tú los buscaste en la tabla? Los interpolé, pues. Son los que están acá. No, para sacar la temperatura, para sacar la temperatura. No, pues aquí, con la misma temperatura que tienes acá, puedes interpolar también. Ah, interpolaste también las temperaturas. Exacto, sí. Ah, ya, pero con vapor saturado. Claro, con el mismo, sí. Ah, ya, está bien, ok. ¿Alguna pregunta, no? No. Y al final nos queda entonces, al final, nuestro diagrama terminaría así. Esa sería la respuesta. Oh, ¿Ninguna ya, pregunta? ya. No, todo bien. Ya. Ahora, tenemos el segundo, que nos dice, un cilindro émbolo vertical contiene 0,05 kilogramos de refrigerante 134. Inicialmente este era vapor saturado. Te dice, este cilindro es ubicado en un plato de calentamiento y además que se tiene como presión inicial 1,5 bares. Esto debido que, bueno, esto debido a que el peso del émbolo y la presión, o sea, pues justamente es como que tengas esto, ¿no? Tienes aquí tu émbolo, tienes aquí tu cilindro, perdón, tienes aquí tu émbolo que viene a ser el de acá, y aquí tienes tu refrigerante, ¿no? Y obviamente este émbolo se queda aquí por un peso que tiene y por la presión, obviamente, ¿no? Entonces, este viene a ser el émbolo, el que está acá, con rayas así. ¿Ya? Entonces, nos dice que, bueno, se nos dice que se tiene una presión de 1,5 bares, es decir, aquí tú tienes una presión de, ¿cuánto? 1,5. ¿Producto de qué cosa? Del peso del émbolo y de la presión atmosférica. ¿Ya? Que está aplastando tu refrigerante 134. ¿Ya? Entonces te dice, cuando se comience a calentar, porque recuerda que aquí yo lo estoy calentando, por ejemplo, aquí con un mechero, dice que poco a poco el refrigerante 134
se comienza a expandir, pero a presión constante. Es decir, que la presión cuando se termine de expandir debe ser 1.5, no va a cambiar. Hacia Hasta, la misma. hasta una temperatura de 25 grados Celsius. Es decir, estamos en vista de un proceso isobárico. Isobárico. Entonces dice, muestra el estado unidos en diagramas PV y en diagramas TB. Además, calcule cuál es el volumen ocupado por el referente 134 en cada uno de los estados, es decir, en el estado 1 y en el estado 2, aquí, y te dice cuál es el trabajo de este proceso. ¿Ya? Entonces, para esto, déjame añadir una diapositiva. Añadir una diapositiva. Oye, Suárez, por casualidad, hoy hay un partido importante. No sé por qué. Ah, ya, que acá atrás de la casa están gritando. Creo que también un juego, pero no sé qué. Pero sí. Ya, dame un rato. Estoy aquí copiando aquí y voy a sacar esto. La persona tiene una masa. Sí, déjame ver. Ya. De Entonces ahí está. Entonces, a ver, déjame. Este es un diagrama TV. Ya vamos a hacer primero el Ya. diagrama TV. Ah, ya, el primer te veo aquí. Ajá, entonces, a ver, cómo es el diagrama TV? Entonces, déjame sacar una línea, que solo tengo dos líneas. Tengo aquí página. Entonces, mira, me dice que mi estado uno, ya que este viene a ser el estado uno acá, déjame cambiar de color, con azul, ya, mejor con verde. Entonces, aquí yo estoy en mi estado uno, ¿ya? Y me dice que, obviamente, terminamos en mi estado 2 a 25 grados. Ahora, mira, ¿qué es lo que pasa? Mira, ¿qué es lo que pasa? Que mi proceso es isobárico. Es decir, las presiones no pueden cambiar. Entonces, ¿yo cómo ilustraría mi proceso? Si yo sé que cada una de estas líneas es una presión diferente, es decir, esta presión uno, esta viene a ser una presión 2 que tiene que ser diferente. Entonces, ¿yo cómo represento mi proceso? Si justamente estas presiones no pueden cambiar. Entonces, es como que yo extiendo aquí mi línea y yo lo que voy a hacer para representar mi proceso es una flecha. Hago mi proceso con una flecha. Para decir que son las mismas. Para decir que la presión, o sea, para decir qué cosa, que la presión uno es como que la Es línea igual. es la Ajá, misma. es igual a la presión 2. Ajá, esto sigue siendo la presión uno hasta que llego acá. Y aquí viene a ser, este punto de acá viene a ser mi estado 2. Obviamente esto es una temperatura que yo no conozco, que debería ser sí o sí menor a 25 grados Celsius. Ok. ¿Por qué? Porque te dice que yo sigo calentando hasta llegar a 25 grados Celsius. Esta es Entonces, mi por ejemplo, final. ajá, entonces, justamente, claro, esta viene a ser la temperatura final. ¿Ya? Pero así sería como yo debería representar mi proceso para un diagrama TV. Ahora, Ok. déjame copiar otro diagrama. El PV. Sí, la diferencia de la TV va a ser algo así. Ya, vamos a poner otro. Ya, bueno, sí. Aquí sí puedes ver el otro, ¿no? Sí. Ahora, este va a ser PV. P y B. ¿Ya? Entonces, ¿cómo viene a ser un diagrama PV? Recuerda que a diferencia del de acá es así, ¿no? Es vacío. Las isotermas van creciendo. En el diagrama PV, ¿cómo eran las líneas? Eran así, ¿te acuerdas? Sí, eso pregunto, ¿por qué es así? ¿Por qué es al revés? Porque lo que te está diciendo aquí es que, eh, déjame dibujarte todo, déjame dibujarte por el momento. Ya. No, no me quería saber, sí, porque tú lo hiciste así, pero no recuerdo haberlo, o sea, aprendí así, o sea, no importa, pero yo quiero No, no, saber por qué. así debe ser, por si acaso. Sí, sí, así debe ser. Ah, En ya. el diagrama TV va así, pero en el diagrama PV va así, al contrario. ¿Por qué? Porque en el diagrama TV me indica la presión. En el diagrama PV entonces me indica que a mayor temperatura yo tengo mayores presiones.
Ahora, Ya, en el diagrama TV lo que me está diciendo es, mira, a medida que yo aumento mi volumen, mi presión debe sí o sí bajar, porque aquí estoy aumentando mi volumen. Recuerda que a mayor presión, menor volumen. menor volumen. Y si estas líneas verdes me representan la presión, sí o sí deberían ir bajando a medida que yo aumento mi volumen. Por eso es que va así. En cambio, acá es, este, Mayor temperatura. exacto. Ya, entonces, eso es lo que tenemos. Mayor volumen. Exacto. Mayor, claro. Entonces, por ejemplo, entonces en este caso, ¿cómo yo haría mi esto? Recordemos que ahora, esto me representa aquí una isoterma, es decir, me representa aquí la temperatura. En este caso será la temperatura 2 y aquí será la temperatura 1, que yo todavía no sé. ¿Ya? Pero yo sé que mi proceso tiene que, la presión no tiene que variar. Entonces, ¿cómo yo haría este proceso? Déjame borrar. Entonces, ¿cómo yo haría este proceso? Yo lo haría así. Yo cogiera y obviamente en este caso la temperatura va a ser la misma. Aquí se me está yendo de largo, ¿no? Aquí debería ser recta esta cosa. En este caso mi temperatura tiene que ir algo así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me está diciendo entonces, mira, que este viene a ser mi proceso uno, ¿ya? Y mi proceso 2 que debe estar a la misma presión, va a terminar acá, ¿ya? Y aquí viene la temperatura, y aquí voy a tener mi flecha, así, viene a ser así. Y obviamente aquí va a ser el punto donde termina mi proceso. Y aquí va a ser 2. Hazte cuenta que a esta misma presión, que es ¿cuánto es la presión de? No me acuerdo. De 1,5 bares, no ha cambiado. Mira que la presión sigue siendo la misma. En el problema anterior. Lo que ha cambiado en este caso es qué cosa. La temperatura. Que aquí está de 25 grados y aquí está la temperatura T1 que yo no conozco. ¿Tienes alguna? Siempre va a bajar en un diagrama PV la Así, temperatura. así tiene que ir, sí. Es que en este Ah, ya. caso, recuerda que estas isotermas se refiere a temperatura. Oh, ya. Entonces, sí o sí, por ejemplo, aquí tengo T1, aquí será T3, entonces a medida que yo me voy más arriba, será la temperatura más alta. Por eso que esta viene a ser T1, que debe ser más bajo. Este viene a ser Ya, ya T2. entiendo, ya entiendo. Entonces, por ejemplo, ahí así debe estar tu diagrama. ¿Alguna pregunta? No, dale, sigue. Ya, entonces eso es lo que me pide esta ahorita y ahora me dice, ¿cuál es el volumen ocupado por el refrigerante 134 en cada uno de los estados? Entonces, en el primer estado, súper sencillo, porque me dice que es vapor saturado. ¿Ok? Entonces, como me dice que es vapor saturado y, ¿qué más me dice? Y que se encuentra una presión de 1,5 bares, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que ir a las tablas. Entonces voy acá, entonces mira, voy acá a refrigerante saturado, el que está acá, y voy a la Ajá. presión de 1,5 bares, es decir, de 150 kilopascal, el cual se encuentra entre 140 y 160. ¿Qué tengo que hacer yo? Interpolar. Interpolar. ¿Qué me ¿Cuánto pedía? me dijiste? Mandé. 150 exacto, porque era 1,5 no hay, entonces hay que interpolar. Exacto. Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí no me acuerdo si me pedía el volumen, no me acuerdo si me pedía el volumen de vapor, el volumen líquido, déjame ver cuál me pedía, que no lo puse. Me pide, El volumen ocupado por el refrigerante en cada uno de los ya, ya, estados. ya, 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 ok. Me dice que, ok, ya sí es verdad, solo me pide el volumen. Entonces, mira, entonces yo que tengo que sacar mi volumen total, entonces primero tengo que yo interpolar PF y este de acá. Entonces, ¿cuáles van a ser mis valores de entrada? Primero que voy a tener 140. Mi presión primero con mi BF, ¿no?
Claro, o sea, puedes hacer todo de una, mira, vas a hacer mira, 150, 140, 150 y 160. ¿Ya? 140, 150, listo. Este viene a Una ser pregunta, temperatura. pues la diferencia, bueno, mm, no, porque tiene que ser con las dos explícitamente. No puede ser con las dos, la diferencia que sería mi volumen específico total, ¿no? No. No, ok. Entonces Entonces, sería en B, en BF de líquido saturado, que sería, no, perdón, es en vapor saturado, decía, ¿no? no, no, no. Te dice que, a ver qué me dice. Ajá, vapor saturado. Entonces sí, solo es VG, solo es VG, solo es VG. LBG. Perdón, no, 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 Sería no me di BG, cuenta. que sería 0.14, 0.14, 0.14. En 150, ese es el que no tengo, ¿no? Claro, ese es el que tú debes ir, por ejemplo. Aquí sería, entonces aquí ese sería tu Y. ¿No sería mi X? No, no, no. El X viene a ser este, el valor de entrada es este. O sea, que tú estás metiendo es X, es 150. Lo que tú tienes que sacar es Y, es decir, VG. Ya, ya, ya. A ver. Ah, sí, tienes razón, yes. No, X. El No, VG no es X. no, 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 no. Eso es porque yo quería sacar, en ese caso, temperatura. Ahora yo quiero sacar VG, es decir, Ah, es verdad. Tú quieres sacar. No, allá querías sacar presión a temperatura. partir de VG. Presión, perdón. Allá querías presión, es verdad, es verdad. ¿Ya? Entonces, este es X. Espera, déjame hacer. Este es X y el otro allá es Y, el que no tengo. Y el otro en 160 es en 0.12, 0.12, 34,8. Ahora, mira, 34. esto lo puedes hacer directamente con aquí tengo abierto para no demorarnos mucho en eso, con este programa que está acá. ¿Ya? Aquí está. Ah, Entonces, ya. 140 sería mi X2, ¿no? ¿vale? 140 sería mi X2, ¿verdad? Ahí da lo mismo. Puedes poner que ese es X2 o puedes que sea X1, da lo mismo. Ah, ya. Y este es Y1 y este es Y2. Ah, ya, está bien. Ok, no ¿Ya? importa. Ok, Ese sería yo. Ya, entonces mira, ya. si tienes ahí anotado, anda dictándome, por favor. Que aquí tengo para ti. Dale. A ver, ¿cuál es el punto X1? Sería 160, Ya. El punto X2, 140. 140. El punto Y1, Sería 0.14, ¿ya? 0.14. Y el punto Y2 0.12, 348. y el punto X3, Sería 150. 150. Aquí está, ya me lo da de una vez. O sea, es 0.3131. 0.13, 180. 0.13181. Ahí está. Entonces, por ejemplo, entonces yo ya sé que esto viene a ser metro cúbico por kilogramo. Por kilogramo, metro cúbico por kilogramo. Exacto, ya. Ahora, ¿qué es lo que me pedía? Me pedía el volumen ocupado. Entonces, entonces yo ya sé que esto ocupa. Entonces, yo sé que me está dando la masa y ahora yo también tengo el volumen específico. Entonces, yo puedo Volumen sacar específico. tranquilamente, despejando volumen, o sea, volumen grande debe ser igual a ¿qué cosa? A la masa, a ver, no, al volumen chiquito sobre, A volumen específico. al volumen específico sobre la masa. ¿Cómo se quiere? Ah, ya. El volumen específico se quiere una V en cursiva, ¿no? Sí, o sea, una V chiquita, minúscula. Ahí, Ya. Sobre la masa, ¿no? Entonces yo tengo que mi volumen específico es 0.13, 181, 181 metros. Espérate, eso lo escribo al final. Y tu masa 0, es de 0.05. ya, entonces esto sería metros cúbicos Te queda por kilogramos, se dan los metros cúbicos. No, perdón, se dan los kilogramos. perdón, se van los kilogramos. Ya, se van los kilogramos y queda todo en metros cúbicos. El volumen ¿Cuánto es? es de. Ah, ya, ya lo hago, espérate. 0.13, 181
Sería 2,6362. Vamos a poner 63 metros cúbicos. 2,6 metros cúbicos, ya. Ya, ahí está. Entonces, por ejemplo, ahí yo tengo esto. Listo. Ya. ¿Entendido eso? Sí. Ya, ahora, ¿qué más me pide? ¿Cuál es el trabajo de este proceso? ¿Ya? Entonces, eh, no, me falta el otro volumen, pero entonces me falta, entonces este viene a ser para el volumen uno. Para el volumen, 1. volumen 1. Ahora me Ah, falta para el volumen 2. para el volumen de la otra temperatura. Exacto. Entonces, De la otra tabla. exacto. Entonces, mira, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Que es un proceso isobárico, es decir, que la presión se mantiene a 1,5 bares. Ahora me dice que a 1,5 bares, ya, a 1,5 bares, y a la temperatura T1 que yo conozco, que no conozco, perdón, a la temperatura T1 que yo no conozco, tenía vapor saturado. Entonces, ¿qué pasa si yo aumento la temperatura y la presión la dejo fija? Sabiendo que esta es mi presión de saturación. O sea, que mi presión, que mi temperatura T2 es mayor a T1 a la misma presión de saturación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el líquido? Hace Si que mi tengo temperatura vapor es saturado. mayor a mi temperatura 2 a una presión, una misma presión, una presión constante saturada. ¿Qué pasa? O sea, T1 a esta presión, o sea, este viene a ser o sea, T1 viene a ser la temperatura de saturación a la presión de saturación de 1,5 bares. Ajá. Pero ¿qué pasa si ahora yo aumento la temperatura y mantengo igual la misma presión? ¿Qué crees que pase con el líquido? ¿Puedes repetir la pregunta? Tengo la presión de saturación que es 1,5 bares. Ya, Ajá. y a esa presión yo tengo la temperatura T1 que no conozco. Pero yo sé que a esa temperatura y a esa presión tengo vapor saturado. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo una temperatura mayor a la misma presión? ¿Qué crees que le pasa al vapor saturado? Aumentará. Se va a calentar más. ¿Y Se va qué a crees que calentar pasa? más. De vapor saturado, ¿a qué crees que pasa? ¿A vapor? A vapor sobrecalentado, claro, se va a calentar más, vapor sobrecalentado. Y esto es lo que yo te había dicho aquí, mira. Esta vaina. ¿Qué se demora por ahí? Acá, esto es lo que yo te decía. Mira, tengo una temperatura que es mayor a la temperatura de saturación a una misma presión. ¿Qué pasa? Tengo, Es vapor sobrecalentado. eso por eso justamente es que yo te lo puse ahí, ¿ya? Oh, ya. Pero en este caso sería refrigerante sobrecalentado. Es que el refrigerante es un líquido, eso no importa, Ah, ya. ¿ya? Es un refrigerante que en este caso está sobrecalentado. Por ejemplo, ahí tu motor se va a dañar, por ejemplo, porque está sobrecalentado. Porque en vez de refrigerarte, no te va a refrigerar nada y tu motor se va a seguir calentando. ¿Ya? Entonces, en este caso, como te decía, entonces en el estado 2 ¿yo qué tengo ya? En estado 2 yo tengo vapor sobrecalentado, por lo cual yo tengo que ir a la tabla de vapor sobrecalentado, que es la que está acá. Entonces yo digo, bueno, tenía qué cosa, a una presión de, ¿cuánto era? 1,5 si no me equivoco, 1,5 bares. Entonces mi presión era de 1,5 bares, que pasado megapascales, porque si te das cuenta, esta tabla está en megapascales, Ajá. es igual a 0,15 megapascales. No hay. No hay, pero en este caso, solo en este caso, te das cuenta que este valor es similar a 0,14, por lo cual yo puedo aproximar y decir que son casi iguales, Oh, ya, ya, ya. ¿ya? Entonces, es que son muy similares, entonces interpolar te va a dar diferencia decimal.
Entonces, no. Ah, ok. Ya fuera que no hubiera 0,14 y yo estuviera entre 0,10 y 0,18. Ahí sí va a haber diferencia. ¿Ya? Oh, Entonces, entonces, mi temperatura de saturación ahí sería, si, o sea, si mi temperatura 2 es mayor, que ya me la dieron, mi temperatura 2 era de 25 grados, ¿verdad? ajá. Y ahora va, Entonces yo tengo que ir acá a 25. claro, a 25 Y tengo que sacar qué cosa? El volumen específico. Entonces aquí tengo que otra vez volver ahí. interpolar. Ya. Entonces tengo 20 y 30 y estos valores. Por favor, anótalos y me los dices. Ahí sería T contra volumen específico, ¿no? Exacto. Entonces yo que quiero sacar, obviamente, el volumen específico, ¿no? Entonces, Listo. Entonces tengo temperatura de 25, no, perdón, 25. Tengo temperatura ¿cuál es mi variable de de entrada? 20, ¿no? 20 20, y ¿verdad? 30. X2, tengo X, que sería, en X sería 25, ¿no? Claro, aquí sería 25. Y X1 sería igual a 30, 20 y 30. Y mi volumen específico sería 40, 70. Ajá. 0,39302. Y acá sería 0,40705, ¿ya? Y en Y es la que quiero. Exacto. Entonces viene a Ah, ser ya la sacaste. 40 prácticamente. 40 qué? 40, o sea, prácticamente porque está acompañado de tres ceros. Ah, ya está bien. 0,40. Y esto obviamente yo lo meto acá y puedo sacar mi volumen total. Viene a ser 0,40 Ya, mi volumen, o sea, mi volumen, para el estado 2. claro, mi volumen total para el estado 2, espérate, estado 2. Este es estado 1, este es volumen 1, ¿verdad? Estado 2, este es estado 1, este es estado 1. Estado 2, volumen 2 es igual a el volumen específico, que sería 0,40 sobre la masa, que es la misma, ¿no? Exacto, la masa no va a cambiar. La masa no cambia, 0,5. Cero Y coma cinco. 0,05. Ajá. ¿Cuánto da? Ya, a ver, sería 0,40 entre 0,05. Sería 8. 8. 8 Mi metros volumen cúbicos. en estado 2 es 8 metros cúbicos. Listo. Entonces ya con eso estamos casi terminando. Ahora, Ya tengo mis dos volúmenes, pero primer diagrama. no, ya tengo de todos, pues. El de acá yo lo saqué. El volumen uno acá está. Que es con el diagrama de acá. Y este volumen, que es el volumen 2 es con el diagrama Pero que está el estado sobrecalentado. 2 Es no cuando está sobre. sería, no está T1. No, el estado 2 es cuando está sobrecalentado, cuando ya estoy a 25 grados Celsius. Y el estado uno es la temperatura que yo no conozco, la temperatura que yo no conozco, pero ya me da, pero me decía que era refrigerante saturado. Pero por eso, pero ese es recién del primer diagrama, ¿no? No, 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 no. Esto es el primer diagrama, lo que está aquí, lo que está a la izquierda, esto que está acá. Ese es el primer diagrama. Es, todo lo que está aquí separado por esta línea que estoy haciendo es de la izquierda. Lo que está acá con la línea verde es el segundo diagrama. Oh, ok. Entonces ya tengo mi volumen uno y mi volumen 2. Ok. ¿Ya? Entonces ya con eso ya pude sacar el volumen ocupado por el R134 en el estado uno, es Ah, decir, claro, sí, sí, sí. Perdón, discúlpame que te interrumpa. Claro, porque aquí la presión es la misma. Aquí la lo que presión, cambia es la temperatura y el volumen. claro, aquí la presión es la misma. Entonces aquí cambia la temperatura y acá la presión no es la misma, sino que la temperatura es la que no. A ver, sería el diagrama uno era el de TV, ¿no? El diagrama uno era el de TV, ¿no? Claro, este de acá. Ah, ya, ese es el primero. Sí, sí. Ay, no, este es el de acá. No, este es el de acá. Y ¿Ya? este es el de acá. Ya, sí. Ya.
Entonces ya por último me pide cuál es el trabajo de este proceso. ¿Cuál es el trabajo de este proceso? Ok, yo sé que tú ya debiste haber visto las fórmulas de trabajo. Y en un proceso isobárico con cambio de volumen, la forma de sacar el trabajo es el siguiente. El trabajo va a ser igual a la presión por la integral del volumen 1 al volumen 2 por un diferencial de volumen. ¿Es ahí? Ese es el trabajo. Si yo integro esto, voy a No hay poner... una más sencilla porque no me acuerdo bien. O sea, esto es una integral súper sencilla, tranquilo. Entonces va a ser igual a un volumen que va a estar evaluado entre V1 y V2. Cuando yo termino de evaluar los límites de integración, me queda justamente que la presión va a estar aquí multiplicada por la diferencia de volúmenes. Y ya está. Entonces, como la presión ya me la dan, que es de 1,5 bares, O 0.15 megapascales. sí, vamos a hacerle con bares. Ya, 0.15 Y el bares. volumen 2 era de 8 metros cúbicos menos, ¿cuánto era el volumen 1? 2.63. 2,63. Ahora, yo sé que no estoy en el mismo sistema. Este es un sistema inglés y sistema internacional. Yo tengo que hacer una conversión para que me esté en joules, bueno, en kilojoules, mejor dicho. Entonces, la conversión va a ser que 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado sobre es igual a un bar. Es decir, me está diciendo la parte de, esto viene a ser esto es a pascales, ¿ya? Y esto lo Ya. multiplico por un kilojoule, y esto debe ser igual a 10 a la 3 newton por metro. Y ahí ya te deberá el valor. Entonces, ok. Cuando toda esa multiplicación, ¿cuánto te da? 1,5 por la diferencia de 8 menos 2,63. ¿Cuánto es? 1.5, 8 menos 2.63. 8.055. Ya. Y eso debes multiplicarlo por lo que tienes al lado. Esto lo multiplico por 10. Bueno, en este caso me va a dar multiplicado por 10 a la 2 kilojoules. Por, eh, Ahí estaría tu respuesta, por ejemplo. ya, ok. Ya, Porque esto se va con esto. Y ya, obviamente, el bar se va con el bar de 1.5. El Newton, el 10 a la 3 se va con el 10 a la 5, ¿no? Queda 10 a la 2. ajá, ahí te queda. Entonces, más o menos ahí te quedaría. Los metros cúbicos. ¿Y los metros cúbicos? Ahí se van, es que a la final te va a quedar en unidades de volumen por Ah, presión. metro y metro cuadrado se van con metro al cubo. Sí. Ya. Y como aquí tienes kilojoules, todo eso se va a eliminar. Hazme caso. Ya, está bien, está bien. Ok. Ok, ya. Entonces, a la final te dirías como que 805,5 joules. No, kilojoules. Que al final si multiplicas por 1000 te va a quedar un trabajo bastante grande. Ya, entonces, por ejemplo, ahí sería la respuesta para tu problema. ¿Alguna pregunta? Se va a acabar el tiempo. Ya, no, no, está bien. Dale. Entonces nos vemos mañana, ¿Mañana a qué hora? de 7 de la noche. 7 de la noche. Mañana. Ok, está bien. Mañana, sí, está bien. Está bien. Dale. Te mando los demás ejercicios para que saques de ahí. ¿Ya? Mira, ya, está bien. Está bien. Ok, ya. Mañana te mando los ejercicios.